nueva frase. Ya para final de este mes voy a quitarlo de allá arriba para que se lo estén diciendo de memoria. Amén. ¿Están conmigo? A la 1, a las 2, a las 3. Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me alinea sus propósitos y me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Ok, pueden sentarse. Miren, en su boletín, ustedes se habrán dado cuenta que hemos estado haciendo un esfuerzo grandísimo para que ustedes se puedan volver estudiantes de la palabra. Voy a cambiar al otro micrófono. Ok, entonces, en las pasadas semanas, ustedes se habrán dado cuenta de que en el boletín hemos insertado, ok, lo tienen allí, lo que es el bosquejo de la enseñanza que se va a dar cada domingo. La intención es que usted traiga su bolígrafo o pida un bolígrafo prestado o un lápiz y empiece a anotar lo que de la enseñanza le parece interesante. Ok, dice, y está inclusive dividido por punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿ok? ¿De acuerdo? Y esto es lo que en las células, lo que se dan los lunes, tanto en la que lidera el hermano Serafín como el que lidera el hermano Juan, es lo que se repasa. Y eso da la oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Miren, el pastor dijo esto y no entendí nada. Ok. Entonces ahí se lo explican, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces vuélvanse estudiantes, por favor. Estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes se vuelvan estudiantes de la palabra. Y aquí entonces está no solamente el bosquejo, están los textos bíblicos, ¿verdad? Y están los puntos sobre los cuales nosotros estamos enseñando en cada domingo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces al tema de hoy. Y la introducción, voy a comenzar por la introducción, pero la introducción es también el punto 1 de esta enseñanza, ¿ok? Y quiero que presten atención, lo estoy diciendo como introducción, a la secuencia que hemos estado llevando en esta serie. ¿Cómo se llama la serie? Gracias, hermano Consuelo. ¿Cómo se llama la serie? Amén, ok, conociendo al maestro. La secuencia ha sido la siguiente. Primero vimos aprender de mí, que esa la di yo, y cuando digo aprender de mí, no que aprendan de mí, ni aprendan de Pablo que dijo, sed imitadores de mí como de Cristo, sino aprender de mí, lo dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo y con eso iniciamos esta serie de conocer al Maestro. El siguiente domingo vino mi esposa y nos enseñó acerca, el título de la enseñanza fue Ven y sígueme, también bajo el concepto de conociendo al Maestro, ven y sígueme. Y si no me equivoco, si la memoria no me falla, ella nos enseñó que debemos seguir al Señor a 4 lugares importantes, ¿ok? La primera es al Jordán, donde fue bautizado, después al desierto, en donde fue llevado y para ser empoderado del Espíritu Santo. Después de eso, fue llevado a Getsemaní y después al Calvario. Creo que esos eran los 4 lugares en donde cada uno de nosotros como creyentes también tenemos que pasar, ¿verdad? Después de ella vino el hermano Gadiel con la pregunta, basado creo que era Mateo 16, en donde el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y después de él vine yo con el reino de Dios, en donde les enseñé que el mensaje principal de todas las enseñanzas que dio el Señor fue el reino de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Al siguiente domingo de eso vino mi esposa con nacer de nuevo, que forma parte importante del concepto del reino de los cielos, porque el Señor dijo, es necesario que nazcan de nuevo si quieren ver el reino de los cielos y si quieren entrar al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Tenía que ver con eso. Y después de eso vino el hermano Juan con negarse a sí mismo, que tiene que ver también con la enseñanza de cargar con nuestra cruz y seguirle a él. Y al siguiente domingo, el pasado, vino el hermano Gadiel con el costo. ¿Okay? El costo que también tiene que ver con cargar la cruz y seguirlo, lo que nos cuesta cargar la cruz de Cristo. Ese fue el tema del domingo pasado. El tema de hoy yo lo titulé contar el costo. Amén. Contar el costo. Entonces venimos de el costo, contar el costo, y el siguiente domingo, el que viene, vendrá mi esposa con cuánto hay para eso. Okay. No le gustó a mi esposa, no se rió.
Ok. Bueno, por si no lo han captado todavía, la esencia de la salvación que nosotros predicamos conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una religión. Repito eso, la esencia del Evangelio que nosotros predicamos y enseñamos, Evangelio que trajo el Señor Jesucristo, la buena nueva, no es una religión, es una relación. ¿Ok? ¿Lo pueden decir conmigo? No es religión, es relación. Oye, gracias. No es religión, es relación. ¿Qué pasó de este lado? Nadie habló aquí de este lado. Nada más, nada más. Yo creo que tengo un problema con el micrófono. Nada más se huye de este lado. De este lado no se oye. Vamos a ver todos, por favor. No es religión, es relación. Muy bien. Y esto es algo que yo he enseñado muchas veces desde este mismo púlpito. En Juan 17:3, que es cuando el Señor dio su oración sacerdotal de despedida, porque él ya sabía que le tocaba morir para llegar a la presencia del Padre. Él dijo, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan, y resalto la palabra conocer, lo puse ahí en mayúscula, lo pueden ver en pantalla, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿Okay? Y reparen en esa palabra, la palabra conozcan. Conozcan es un verbo, lo conocemos como el verbo, en gerundio es conocer, el verbo conocer, de donde sacamos yo te conozco, tú me conoces, él me conoce, etcétera, 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 ¿verdad? Cuando vamos al griego, en Juan 17:3, la palabra conozcan está en tiempo presente, en modo subjuntivo y voz activa. Eso es gramática en castellano. Pero se los estoy diciendo, hola Eliam. Se lo estoy diciendo solamente para decirles que esa voz presente en el modo subjuntivo y voz activa, lo que nos está diciendo es que cuando el Señor dice te conozcan, lo que nos está queriendo decir que es un constante conocer. No es sencillamente te conocí y ahí se acabó. No, es un constante conocer. ¿Ok? Es conocerlo todos los días. Ustedes los que son casados saben que a su cónyuge ustedes nunca lo terminan de conocer, por muchos años que tengan, no terminan de conocerlo. Siempre hay algo nuevo que sale por ahí. Usted cuando cree que ya lo tiene ya definido, sale con una cosa, una tontera, qué sé yo, ¿verdad que sí? Y ustedes las mujeres también. Uno cree que, no, le voy a hacer este regalo, le voy a este detalle porque sé que le gusta. Y ella dice, ay, no me gustó eso. Y tú dices, bueno, no conocía esa parte de ella. O sea, usted puede estar casado con ellos 80 años. Bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que la aguante, dice el dicho, ¿verdad? Pero usted puede estar muchos años casado con esa persona y no termina de conocerla, ¿verdad? Es imposible conocer a la persona. Usted sabrá mucho de ella, podrá anticiparse a ciertas cosas, conocerá algunos gustos, pero nunca llega a conocer a la persona completamente. Bueno, si eso es con nosotros que somos seres finitos, ¿verdad? Tenemos un principio y un fin. ¿Cómo será con el Dios que es eterno? Nos tomará una eternidad y un poco más conocer a Dios. Nunca podremos conocerlo. De hecho, una vez escuché a un predicador, bueno, su nombre, le voy a decir el nombre, es Benny Hinn, y él dijo que a él el Señor le reveló que esos querubines que le dan vuelta al trono y dicen santo, 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 es que cada vuelta que dan ven una faceta distinta de Dios. Y eso lo han estado haciendo desde el principio del tiempo. Imagínense ustedes, ellos viendo, cada vez que dan una vuelta al trono, Dios les muestra una faceta de sí mismo y ellos dicen santo, santo, santo. ¿Ok? Y eso desde el principio del tiempo y seguirá hasta el fin, bueno, por toda la eternidad, porque así es. ¿Ok? Entonces, nosotros nunca vamos a conocer a Dios por completo. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice que te conozcan. Esa palabra, te conozcan, es un constante conocer. Siempre habrá algo nuevo de parte de Dios que podemos conocer. ¿Qué conocemos de Dios? Bueno, por lo que nos dice la palabra y por lo que nos dice el Espíritu y nos testifica, sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Pero que también es justo, que no da por inocente al malvado, que en Dios no hay mentira, no hay maldad, no hay tiniebla, que Dios es justo, santo, 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 que es todopoderoso y que nos ama. Pero hay tanto más de Dios que no conocemos, de cómo piensa, de cómo siente,
de cuán grande es su longanimidad, es decir, esa capacidad de sufrir nuestras rebeliones. Esto lo conocemos por la palabra, pero hay otras cosas del Padre que nosotros no conocemos. Y la única forma de comenzar a conocer al Padre es conociendo al Hijo. ¿Qué les parece? Si no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Si no conoces al Hijo, no conoces al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Juan 14, 16. En otras palabras, la vía de conocer al Padre es conociendo al Hijo. ¿Sí? Felipe le preguntó, Señor, nada más muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Y el Señor le dijo, pero Felipe, he estado contigo tanto tiempo y me vas a decir que no conoces al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre, dijo el Señor. Lo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, la única manera de conocer al Padre es a través del Hijo. Él dijo también por ahí, Él es la puerta, Él es el camino. Todo eso conduce al Padre. Y en Juan 5:22, Él dijo, el Padre dio todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? Lo que quiero decir es que la única manera de conocer al Padre es conociendo al Hijo. En el Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En la Reina Valera Antigua, ese texto dice, donde dice honrad al Hijo, dice besad al Hijo. Y cuando uno lee besad al Hijo, lo que quiere decir es que hay cercanía, que hay intimidad, que hay confianza. Amén. Así que conocer al Señor es estar cercano al Señor. Y eso es bien importante. Por eso es que en esa oración sacerdotal de Juan 17:3, en su oración de despedida, Él usó el verbo conocer, palabra que es muy relevante para esta serie que estamos siguiendo. ¿Cómo se llama la serie? Conociendo al Maestro, ¿ok? Y entonces poder decir, yo le conozco y Él me conoce, tiene consecuencias eternas, ¿ok? Y todo lo que estos textos que les mencioné ahorita, lo que quieren decir es que si no conoces al Señor, si no estás de buenas con Él, como dicen en Puerto Rico, no te vistas que no vas. ¿Ok? Así que el Evangelio de nuestro Señor no es y nunca fue religión. Amén. No es y nunca fue religión. Porque hay muchos cristianos que dicen que son cristianos porque nacieron en casa donde mamá y papá eran cristianos. Pero ellos nada que ver con el Señor. Pero dicen, no, yo soy cristiano, como decir yo soy católico, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista. Pero ninguna relación tienen con Dios. Conocer a Dios es lo que es importante. Y la única forma de conocer al Padre es conociendo al Hijo, su palabra, creer en Él y recibir su Santo Espíritu, que entonces nos testifica que somos hijos de Dios. ¿Y qué hijo no conoce a su Padre? Por lo menos en gran parte, ¿verdad? Y hablando de religión, si usted busca una definición de lo que es religión, yo no sé si lo puse en pantalla, pero religión es el conjunto de creencias y prácticas mediante las cuales el ser humano expresa su relación con lo divino. Ahora, eso que ustedes ven en la pantalla es sencillamente una definición académica de lo que es religión. El problema que hay con esa definición es que tiene un lado negativo. Y ese lado negativo es justamente lo que una persona puede entender como lo divino. ¿Okay? Uno puede entender como divino cualquier cosa. Sobre todo si uno tiene la revelación de que hay un Dios creador de todas las cosas. ¿Okay? Hay gente que situaciones casuales o paranormales, como las llaman, se le atribuyen a una deidad. No necesariamente al Dios verdadero. ¿Okay? Por eso es que ustedes ven gente adorando palos, ¿verdad? Cosas hechas de madera, cosas hechas de piedra. O sin ellos saberlo, adorando demonios que se disfrazan como ángeles de luz. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Entonces ese es el problema de esa definición, ¿ok? Es el tipo de creencia y práctica que el ser humano le atribuye a lo que él
cree es lo divino, ¿ok? Y lamentablemente, lo que una persona crea como divino no siempre se refiere al Dios verdadero, al único y sabio Dios, al creador de los cielos y la tierra, al que es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, el cual es justo, justo, justo y no tendrá por inocente al malvado, al que es santo, 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 al que es todopoderoso, para el quien nada es difícil o imposible, y que es bueno en gran manera y nos ama. Imagínense el amor de Dios, que dio a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros tuviéramos vida. Así es el amor de Dios. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta de que las religiones paganas que hay en el mundo, y cuando digo religiones paganas, hago referencia a religiones que adoran a dioses falsos, ¿ok? Esas religiones paganas, sus miembros, sus feligreses, ¿ustedes se han dado cuenta que son más disciplinados que la mayoría de los que nosotros nos llamamos cristianos para adorar ellos a sus dioses? Y estoy hablando de falsas religiones, porque la religión verdadera, dice Santiago, la religión verdadera tiene que ver con el Dios verdadero, ¿verdad que sí? Pero estos adoran a falsos dioses, pero son más disciplinados que nosotros en nuestra vida devocional a Dios, al Dios verdadero. Vamos a ver si me creen. Pregunto, ¿quién de ustedes ora 5 veces al día? No tienen que responderlo, esta es una pregunta retórica. Pero ¿quién de ustedes ora 5 veces al día? Bueno, sepa usted que los musulmanes lo hacen, oran 5 veces al día. Que los seguidores de Zaratustra, o los seguidores del zoroastrismo, que así también se conoce, Zoroastro fue un iluminado persa, de la antigua Persia. ¿Okay? Bueno, sus seguidores también oran 5 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted al día? Estoy seguro que usted ora 5 veces, pero en un mes. Cuidado si en un año. En esto estoy diciendo jocoso, pero cuidado y es verdad. Hay gente que nada más ora cuando se encuentra en un problema serio y grave. ¿Okay? O cuando se sienta en la mesa y ya va a morder la hamburguesa en la boca y ve que el otro está enfrente. Señor, te doy gracias por estos alimentos. Sí, Señor, gracias, amén. Y se llaman cristianos y vienen los domingos a la iglesia. ¿Okay? Pregunto, ¿quiénes ayunan al menos un día a la semana? No tiene que responder. Sepa que los hindúes lo hacen una vez a la semana. ¿Y cuántos de ustedes ayunan al menos 30 días en un año? Quiero que sepan que los seguidores de Mahoma en el Islam, una vez al año, ayunan 30 días durante el tiempo de Ramadán, que es el festival principal de esa religión. Pero aquí le pedimos a ustedes, no coma carne, coma vegetales. Eso no es para mí. Bueno, ayunen de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso no es para mí. Bueno, por lo menos, bueno, tome agua al menos nada más. No. ¿Ok? Miren, los budistas y los confucionistas son mucho más disciplinados que nosotros para orar y meditar en las cosas de la vida, porque ellos tratan de alcanzar, ¿cómo se llaman eso? Niveles de espiritualidad mucho más allá, y pasan tiempo meditando, y en eso también pasan el tiempo resistiendo los deseos de la carne. Pero usted sale de aquí, ve una chuleta, nada más olerla y ahí se lanza. ¿Ah? Y para esta gente, para ellos, la vida eterna no es una cuestión de cielo e infierno. No es una cuestión de salvación o de condenación, sino de evolución personal, de ascender a planos mayores de iluminación o reencarnación, ¿ok? Siempre dependiendo de las buenas obras que hagan, porque para ellos, ellos tratan de vivir una vida en donde las buenas obras pesen más que las malas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que en la siguiente vida reencarnen en una cucaracha o cosa por el estilo. Sí, ellos o buscan ser iluminados, salir de este cuerpo para andar en esos planos astrales y conocer, y no entienden que eso no fuimos creados para eso.
¿Ok? Por las escrituras nosotros sabemos que esa gente no es salva. Por el solo hecho de que adoran a dioses falsos y a ídolos. ¿Ok? Y en ninguna de las propuestas de esas religiones ellos mencionan la vida eterna, no, mencionan la salvación. No lo mencionan porque no lo conocen, no saben, no entienden de eso. Y los proponen, las tumbas de la gente que proponen eso, de los que lo fundaron, de esa religión, los fundadores de esas religiones, sus tumbas están vacías, se conocen dónde están, tienen tremendos, ¿cómo se llama? Monumentos a sus nombres y esas cosas, y ahí están. Sus cuerpos están enterrados, vueltos polvos hace muchos siglos atrás. Pero nosotros sabemos que cuando uno va a la tumba que hay allá en Jerusalén, esa tumba está vacía, porque el Dios a quien nosotros adoramos sí resucitó de entre los muertos. Nosotros sabemos porque Dios lo levantó de la tumba, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto no lo pudo retener. Él es hoy el que sustenta el título del primogénito de entre los que resucitan, porque en él había la misma vida de Dios. Y después de haber vencido la muerte, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos 1:3. Y con eso se cumple también la profecía dada en el Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra, le dijo el Señor al Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Oye, se perdió una buena oportunidad para decir ¡aleluya! ¡Mi Dios vive! ¡Aleluya! Ese es el Dios a quien yo sirvo. Miren, ni aun los judíos, de quien nosotros recibimos la palabra y de hecho el conocimiento y la fe, ni aun los judíos que adoran al Dios verdadero, porque adoran al Dios verdadero, se les garantiza la salvación porque ellos están bajo otro pacto. Ellos están bajo el pacto de la ley que vino por Moisés. Juan 1:14 dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron fue por medio de Jesucristo. Amén. Y nosotros sabemos, lo dice Pablo, el apóstol de la gracia, que lo dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Corintios dice, la fuerza del pecado está en la ley. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Señor Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y hay varios textos más que tengo por aquí que ratifican esta verdad que les estoy compartiendo y que les fue revelado a Pablo. Un fariseo, más celoso que el resto de sus compañeros en las tradiciones de sus padres, que antes de convertirse, antes siendo fariseo, tenía muy buena reputación, había logrado muchas cosas, se había criado a los pies del maestro más renombrado de su época, llamado Gamaliel. Y este mismo Pablo dijo que todo eso lo tenía por basura para conocer al autor de la salvación de su gracia. ¿Okay? Él, antes de conocer a Jesucristo, era un perseguidor de la iglesia, pero cuando lo conoció, se dio cuenta de que todo lo que había obtenido era basura. ¿Okay? ¿Qué tal? Creo que está por ahí en Filipenses 3. Ponlo en pantalla. Y este es Pablo hablándole a los filipenses y a nosotros, diciendo, miren, todo lo que logré en la vida lo tengo por basura. Lo estimo como pérdida, con tal de conocer a Cristo. ¿Okay? Leámoslo. Todo lo bueno... ok, ahí está más completo. Sí, ponlo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Continúa. Eso es todo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es que lo tenía en la Reina Valera y ahí está en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. La Reina Valera dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. Así que conocer a Dios es lo que es importante.
tener una relación. No conocerlo de oídas, como dijo Job. Sí, a mí me han hablado de Dios y sé algo de Dios. O sí, yo he estudiado en un seminario y sé algo de Dios. No, 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 no. Es conocerlo. Yo conozco a mi esposa. Ayer cumplió años. Fíjense que la conozco, que sé que ayer cumplió años. Pero tengo que reconocer que hay veces que mi esposa me sorprende. Yo pensaba que yo conocía bien a mis hijos, pero me han sorprendido. Uno nunca nos termina de conocerlos, pero nosotros tenemos el privilegio de que por su espíritu podemos conocer bien a Dios. Amén. Así que conocerlo es porque, si lo conocemos es porque tenemos una relación personal con Él. No sabemos lo que nos contaron, lo hemos experimentado. Amén. Tenemos una relación que es personal y que es firme, no casual, con el autor de la vida, el autor de nuestra salvación. Así que, por lo tanto, nuestro mayor objetivo en esta vida es conocerle. Y eso lo hacemos por la palabra y por el Espíritu. Por la palabra y por el Espíritu. La palabra nos fue dejada escrita para que comenzáramos a conocerle. Y el Espíritu nos fue dado para que a través del Espíritu conociéramos lo que no conocemos por la palabra. Bueno, primero el Espíritu nos empieza a revelar lo que está en la palabra. Pero también después nos va llevando a conocer a Dios por la intimidad que tenemos con Él a través de su Espíritu. Amén. Así que lo que está detrás de toda esta secuencia de enseñanzas, y que todavía porque todavía estoy en la introducción, ¿verdad? Pero se lo estoy exponiendo en la introducción, es que conocerle debe ser, mejor dicho, pero usted debe hacerlo, lo primero y lo principal en su vida. Olvídese de todo lo demás. Usted fájese en conocer a Dios, que Dios proveerá todo lo demás. Eso es lo primero. Pero también quiero decirle lo segundo, y es que si bien la salvación que tenemos porque lo conocemos es un regalo, si bien es gratis, también no por eso es fácil. ¿Ok? No por eso es fácil. Anote eso. Si bien la salvación es un regalo, no por eso es fácil. Oiga, retener la salvación cuesta. Y esto se los digo a la luz de los textos bíblicos como 2 Timoteo 3:12, en la Reina Valera, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Qué dice ahí en la pantalla? ¿Padecerán qué? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ustedes creen que eso nada más era en el primer siglo del cristianismo? Yo sufrí persecución en mi propia casa cuando recibí a Cristo Jesús. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso lo dijo Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y finalmente las palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si el Todopoderoso Señor, nuestro Salvador, dice que en este mundo tendremos y sufriremos tribulación, imagínese usted. Él pagó el mayor precio, pero nosotros también seremos perseguidos por ello. Y el siguiente texto que le voy a citar es bien fuerte y es Hebreos 10:26. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda una terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a los enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto
la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Okay? Eso, mucha gente, cuando el autor de Hebreos escribe eso, ¿okay? Lo está escribiendo, acuérdense cuando vimos la serie Los que cruzan ríos, lo estaba escribiendo a aquellos hebreos israelitas que habían aceptado a Jesucristo, pero que por causa de la persecución, de la tribulación que estaban viviendo por haber dejado la ley de Moisés y abrazar la ley de la gracia, estaban sufriendo, ¿okay? La persecución que estaban siguiendo, y entonces se les obligaba a renunciar a la fe en Cristo para volver a la ley. Y la forma de hacerlo era bien dramática, ¿no? En el sentido que ellos tenían que maldecir el nombre de Jesús y escupir. Así los hacían renunciar a eso. Y lo hacían porque no podían negociar, no podían entrar a la sinagoga, no podían tener comunión ni siquiera con sus familiares cercanos porque los apartaban. Esa era la persecución y la aflicción que tenían. ¿Okay? Y muchos de ellos, entre ellos Pablo y los primeros creyentes gentiles, ellos no solamente se enfrentaron a la ley, no a la ley, sino a estos fariseos, a estos religiosos que los perseguían, también se enfrentaron al imperio romano. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando el autor de Hebreos escribe esto, dice, oye, si continúas pecando, y esto también se lo dice no solamente en el siglo I, también nos lo está diciendo a nosotros en el siglo XXI. Nosotros, muchos de nosotros llegamos a Cristo Jesús y confesamos a Cristo Jesús y nos sentimos gozosos, pero pasa el tiempo y volvemos a las malas costumbres que antes teníamos. Y dice, oye, si sigues pecando, a propósito, no fue que caíste, fuiste tentado y caíste, tropezaste y te levantaste todo arrepentido, con el corazón quebrantado por haber pecado contra el Señor. No, sino que lo haces una y otra vez, sabiendo todo lo que el Señor pagó para tu salvación. Dice, no hay más ofrenda ni sacrificio que cubra esos pecados. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a propósito. No fue que erraste porque, oye, todo el mundo se equivoca, ¿verdad? Como cuando me dicen, pastor, lo quiero mucho. Eso es una mentira, pero bueno. Entonces, ¿la salvación se puede perder? En mi estimación, sí, se puede perder. La salvación siempre va a estar, pero usted no va a estar en la salvación si usted renuncia a ella. ¿Okay? Si usted se aleja de ella. Si usted decide seguir sus propios caminos, haciendo su propia voluntad y no seguir los caminos del Señor, se va a perder. ¿Cómo es eso, pastor? Pero es que yo vengo todos los domingos aquí, yo leo la Biblia. Sí, pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios o la tuya? Déjame leerte este texto de Mateo 7:21. Ponlo ahí arriba. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, que está en los cielos. ¿Está usted haciendo la voluntad del Padre para su vida? ¿Se ha abocado usted a buscar el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo? Y por el cual murió y lo salvó. Porque miren, la salvación no fue gratis. Al Padre le costó el Hijo y al Hijo le costó su vida. Pero usted tiene un propósito, tiene la salvación en la mano, pero es por un propósito. Tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver en su relación con Dios. ¿Usted sabe cuál es ese propósito? ¿O es que sencillamente usted es un dominguero y viene los domingos o una vez de tanto en tanto para calmar la conciencia, pero sigue sus propios caminos? Creyendo, no, yo soy santo y aquí me estoy haciendo mis cositas, tal. Y no, Dios sabe, Dios es bueno, Dios ya me salvó, él pagó. Mire, no se engañe. Todo eso es cierto, Dios murió por nuestra salvación. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Pero seguir nuestros propios caminos, tratando de satisfacer los deseos que salen de nuestro propio corazón, son caminos engañosos. Dijo el Señor en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y finalmente le voy a citar Apocalipsis 3:11, en donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que de las 7 era la iglesia más elogiada por el Señor.
Mejor dicho, creo que fue la única elogiada por el Señor. A los otros le dijo que tenían cosas buenas y cosas malas, pero a esta solamente le dijo cosas buenas a la iglesia de Filadelfia. Le dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te pregunto, ¿qué es lo que tienes? El Señor te está diciendo, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, su nombre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocas el nombre del Señor si no lo conoces? Tienes su nombre, ¿ok? Tienes la fe, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la fe que es sembrada en tu corazón para salvación, para crecer en conocimiento, para crecer en relación con Él. Tienes su palabra, tienes su promesa y tu propio testimonio de antes y después de Cristo venir a tu vida. Amén. ¿Y cuál es la corona que eso te da? La de la vida eterna. ¿Ok? La corona de la vida eterna que el Señor le dará a aquellos que le son fieles hasta la muerte. Con eso entramos al segundo punto de la enseñanza, que es contar el costo. ¿Ok? Contar el costo. ¿Cuántos de ustedes saben contar? ¿No? ¿Saben que cuando van al restaurante les cuesta? ¿Sí? Saben contar. Eso a mí fue una de las cosas que primero me impresionó aquí en los Estados Unidos cuando llegué a los Estados Unidos. Bueno, yo llegué sabiendo hablar inglés, pero yo me encontré en el camino con mucha gente que venía de los países hispanos que no sabían leer ni escribir, pero hombres sabían contar. Sabían contar. No le podían engañar así, no. Le decían, wichi, no entiendo, pero a la hora de cobrar, falta. Sabían contar. ¿Okay? Increíble. Entonces, Lucas 14, que es el texto base, Lucas 14, 25 dice así. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. Ahora, estas multitudes lo estaban siguiendo, ¿por qué? Porque habíamos multiplicado los panes y los peces. Y porque había sanado a mucha gente también. ¿Estaban detrás de quién? De las señales, no del Señor. Pero grandes multitudes le seguían. Y entonces él se voltea y les dice, si alguno viene a mí, y las palabras que voy a decir ahorita son fuertes, en la versión Reina Valera, y creo que en otras versiones también son bien fuertes. Yo busqué varios comentarios y la palabra aborrecer, que es lo que vamos a leer ahorita, ellos los avisan diciendo que ames menos. Oye, a mí en castellano me dice aborrecer es despreciar algo, ¿verdad? Pero dice, no, el Señor lo que dice es que ames menos. Ok, bueno, cada quien lo quiere interpretar a su manera. Pero cuando el Señor dice aborrece el pecado, es aborrecer el pecado. Y aquí en este contexto el Señor le está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece, escuchen bien, a su padre, a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser su discípulo. Yo lo interpreto de esta manera. Cualquier cosa que sea en tu corazón antes que tu devoción a Dios, impide que seas sus discípulos. Cualquier cosa que tú le des más importancia en tu vida que a la presencia de Dios, te impide ser su discípulo. Por eso es que el Señor habla con palabras tan fuertes. Si no aborreces hasta tu propia vida, si no aborreces a tu padre, a tu hermana y a tu madre, pero entiendan, el Señor no está contradiciendo la ley, porque la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Lo que el Señor está queriendo decirle, mire, este es el extremo de lo que te estoy dando, porque ¿qué quieres? ¿Honrar a tu padre y a tu madre e irte al infierno? ¿Qué quieres? ¿Dar la vida por tus hijos e irte al infierno? No vale la pena. Si Dios no está primero en tu vida, si pones cualquier otra cosa delante de mí, no puedes ser mi discípulo. Pero no temas, que el Señor es fiel. Si tú pones al Señor por primero en todo en tu vida, todo lo demás cae en su lugar. ¿Amén? ¿De acuerdo? Entonces, en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros,
y aquí es donde entramos en el tema real de contar el costo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene en contra de él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y entonces termina en el versículo 34 y 35 con esta advertencia. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. Acuérdense que antes de decir esto, el Señor le había dicho, ustedes son la sal del mundo. Y nuevamente vuelve a decir, escuchen, si la sal pierde su sabor, si se hace insípida, no vale nada. ¿Ok? En Escocia, en Edimburgo, hay un monumento que domina la ciudad, se encuentra en la cima de una colina y cubre toda la ciudad y se llama el Monumento Nacional de Escocia. Ahí lo tienen en pantalla. Ese monumento fue concebido como una obra majestuosa, inspirada en el Partenón de Atenas. Ustedes pueden ver que parece construcción griega, para honrar a los soldados escoceses que habían muerto en las guerras napoleónicas del siglo XIX. Esa construcción fue en el año 1826, con grandes aspiraciones. Colocaron los cimientos, comenzaron a levantarse enormes columnas de piedra. Vuelve a ponerlo, por favor. Pero apenas 3 años después de comenzar la construcción, comenzó algo que nadie quería que ocurriera, y fue que se acabó el dinero. Y era un proyecto de la nación, ¿ok? No era de unas cuantas personas, era un proyecto de la nación de Escocia. Se les acabó el presupuesto, se les acabó el dinero. Y entonces los constructores agarraron y retiraron los andamios y abandonaron los proyectos. Solamente quedaron 12 columnas que se habían podido levantar. La obra jamás fue terminada. Y lo que debía de entonces convertirse en un símbolo de gloria nacional, terminó convirtiéndose en una vergüenza nacional. De hecho, el Monumento Nacional de Escocia, la mayoría de los escoceses lo conoce como la vergüenza de Escocia. 200 años después, porque eso fue en 1826 y hoy estamos en el 2026. 200 años después, aquellas columnas todavía permanecen así tal cual, recordándole a todo el que lo mira que alguien comenzó una gran obra, pero no tuvo los recursos para terminarla. Y esa ilustración que les acabo de dar es un claro ejemplo de lo que acabamos de leer, y en el cual el Señor pone énfasis en sacar las cuentas, contar el costo, antes de emprender una gran obra como construir una torre o poner un cimiento o ir a una guerra. Y yo le pregunto pregunto tanto a ustedes como a mí mismo, que nos llamamos creyentes, ¿qué obra puede ser mayor que asegurarnos un lugar en las moradas eternas que el Señor fue a construir para nosotros? Y les garantizo que están construidas y están acabadas, porque allá arriba en el cielo no hay escasez de recursos. Amén. Y el Señor dijo, voy a preparar, ya las preparó. De hecho, su venida está más cercana porque ya terminó la obra. Muchas moradas nos esperan en la casa del Señor. Esa es la vida eterna que el Señor nos ofrece a todo aquel que en Él cree, le sigue y obedece su voluntad. Énfasis en la palabra voluntad, hacer su voluntad. No la suya, no la propia, sino la de Él. Y entonces aquí las palabras, tanto seguirle como voluntad, son importantes, porque la salvación no es simplemente creer en el Señor y continuar haciendo lo que a uno le da la gana, yéndose por el camino que no sea la de santidad enmarcada en el propósito por el cual fuimos creados por Dios.
¿Okay? Dice Isaías 53, 6, y esto lo dice el profeta en ese tiempo, lo dice a su nación: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó siguiendo su propio camino. ¿Okay? Esa era la profecía hablada en Isaías 53 acerca de la venida del Mesías. ¿De acuerdo? Pero a los que deciden seguirle, a los que dicen yo voy detrás de él, los llama sus discípulos. Son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y entonces esto nos lleva al tercer punto de esta enseñanza, la tercera y la última, ¿no? Y vamos, o la penúltima, que es responder: ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Porque el Señor por 3 veces mencionó, versículo 26, si no aborreces a tu familia, ¿verdad?, no puedes ser su discípulo. Si no cargas con su cruz y le sigues, no puedes ser su discípulo. Y si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser su discípulo. Entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Ok? Por 3 veces, como le estoy mencionando, 3 veces el Señor menciona quién es un discípulo. Y es una progresión seguida por la palabra no puede ser. Hay una palabra griega que es matetés, que viene del griego, del verbo mantanó. Ese verbo mantanó significa aprender, adquirir conocimiento, aprender por instrucción. Y por lo tanto, matetés, es decir, un discípulo, es aquel que es un aprendiz, que aprende de su maestro. Había un dicho muy popular, muy bonito, dicho rabínico judío, ¿verdad?, que dice, y puedes poner la pantalla, por favor, dice: que seas cubierto por el polvo de los pies de tu rabino. Y vean en la pantalla. En la pantalla eso lo preparé con AI, con IA, inteligencia apostólica. IA, ahí. Lo dije al revés, es en español, lo preparé con inteligencia apostólica, IA. ¿Okay? Le dije, hazme esto, y lo hizo. Claro que tú dices, no, pero hazlo así, más así, no, hazlo de esta forma. Ok, bueno, ahí lo que quiere decir es eso, que estés tan pegado a tu maestro, que el polvo que levanta con sus pies te caigan encima. ¿Ok? Y en aquellos tiempos, donde los caminos no eran asfaltados, ni tenían calzadas, sino era todo de tierra, en verano el polvo era tremendo. Yo me imagino a los 12 caminando con el Señor y sí, se levantaba polvo en ese camino, ¿ok? Y el polvo caía sobre ellos, pero ellos aprendieron del Señor hasta el punto tal de que cuando les llegó el momento, dieron su vida por una verdad, no por una mentira, ¿ok? Entonces ese es el dicho ahí. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Eliseo, del llamado, cómo fue? Okay, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Pero me voy a volver un momentito a Primera de Reyes, capítulo 19, donde está la historia de Elías, que fue el maestro de Eliseo. ¿Okay? Elías, ustedes saben en Primera de Reyes que él era un profeta poderoso. Decía, acá mandaba a sus soldados y le decían para que viniera, porque Elías había mandado a cerrar, por orden de Dios, en oración, había mandado a cerrar los cielos. Y ya llevaban una sequía de 3 años en Israel y la estaban pasando muy mal porque era una comunidad agrícola. Si no hay agua, si no hay lluvia, no hay semilla, no hay nada que produzca alimento. Y entonces acá lo mandó a buscar. La primera vez que lo mandó a buscar, el capitán le dijo, varón de Dios, dice el rey que venga. Y él decía, si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma. Volvé a ir el segundo. Varón de Dios, dice el rey que venga. Si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma. Por eso fue que fue llamado profeta de fuego. Llegó una tercera vez, ¿no? Pero esta vez el otro era más avispable. Siervo del Altísimo Dios, por favor, ten misericordia de mi vida. Mira que el rey me mandó a decirte que esto, pero por favor, ten misericordia de mí. Ok, iré contigo. Y él puso sus barbas en remojo, literalmente. Ok, bueno, el caso fue que este Elías, que después convoca acá con todos los profetas de Jezabel,
al monte Carmelo y hace que descienda fuego del cielo y degolla a 450 profetas de Baal y a 400 de Acera. De repente escucha una palabra cargada de hechicería que lo sume en una tremenda depresión. Y el hombre se quiere morir. Y él empieza y se va al desierto y se le aparece un ángel cuando está durmiendo y le da de comer un pan del cielo, porque eso era de verdad pan del cielo. Y dice, come esto porque necesitas caminar 40 días hacia el monte de Dios, que ahí Dios te va a encontrar. Y sí pasó, caminó 40 días en ayuno, llegó al monte de Dios y vio una cueva y se metió en la cueva y ahí esperó hasta que el Señor se manifestara. La historia continúa diciendo, y lo pueden ver en su Biblia, en Primera Reyes, que estando en esa cueva primero vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un viento fuertísimo que partía la roca, pero Dios no estaba en la roca. De repente vino un silbo apacible, como cuando uno tiene tinnitus. Y el profeta se cubre porque sabe que ahí estaba Dios. Silbo apacible y delicado. Y el Señor dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, Señor, han matado a todos tus profetas y nada más quedo yo y ya me quiero morir porque yo no soy mejor que mis padres. Y el Señor le dice, todavía no. 3 cosas tienes que hacer. La primera es que vas a ungir a Hazael como rey de Siria. La segunda es que vas a buscar a Jehú y lo vas a ungir como rey de Israel. Y la tercera es que vas a buscar a Eliseo y lo vas a levantar como tu sucesor en el ministerio profético. Y así sucede. Llegamos a Segunda de Reyes, ahí es donde está la historia de Eliseo, ¿ok? No lo vamos a leer, se los voy a comentar, pero usted lo puede leer. Y es cuando Elías se encuentra a Eliseo y dice la historia que él agarra una capa que tenía y se la tira sobre los hombros, porque en ese tiempo, así era como se le decía a la gente, te estoy llamando al discipulado, a que me sigas. En el tiempo del Señor, 500 años después, no era así. El Señor decía, ven y sígueme. Pero en ese tiempo, se quitaban la capa, se la tiraban encima y eso era señal de que te estoy llamando para que seas mi discípulo. Ahora, Eliseo no era cualquier persona. Eliseo él y sus padres tenían propiedades, tenían terrenos, tenían yuntas de bueyes y estaba arando. Y cuando le pone la capa encima, Eliseo, que conoce la fama de Elías, no puede decir que no. Es el gran profeta de Dios, el profeta de fuego, que me está llamando, me está escogiendo como su discípulo. ¿Ok? Y él abandona todo lo que tiene y todo lo que está haciendo para seguir a Elías. ¿Okay? Abandonó todo. Aborreció casa, padre, madre, hermano, toda la posesión que tenía para ir en pos de Elías. Si un hombre pudo hacer eso por otro hombre, ¿cuánto más nosotros cuando el Señor dice, pero nosotros, es que tengo mucho trabajo? Es que tengo que proveer para mi esposa. Mire, si no llego a las 7 mi esposa ¿Cuántas excusas nosotros ponemos? No, todavía estoy muy joven, Señor. Tengo muchas cosas que hacer antes de. Por 3 veces, también dice la historia, que Elías le dice a Eliseo, espérame aquí y yo voy a tal lugar. Y Eliseo le dice, no, Señor. Yo me voy donde usted va. A donde usted va, yo voy. Por 3 veces se lo dijo. La segunda vez dice, no, vive Jehová tu Dios, que no me apartaré de ti. ¿Por qué? Porque ya estando bajo el manto profético de Elías, Eliseo sabía que ya se estaba acercando el tiempo para que el Señor se llevara a Elías. Y hasta los profetas, porque Elías fue fundador de una escuela de profetas, le decían, ¿sabes que tu maestro dentro de poco? Sí, yo sé, calla. O sea, ya el hombre estaba avisado. Y dijo, no, yo no me voy a apartar de ti. Y lo seguía a donde iba. A la tercera le dice Elías, ok, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice, que me des una doble porción de tu espíritu. Que Dios me dé una doble porción de la unción que está sobre ti. Y él le dice, uy, cosa difícil has pedido, pero si logras ver el momento en que soy arrebatado, te será hecho. Oye, sabiendo que esa es la condición, Elías se acostaba a dormir y Eliseo se sentaba así mirando. Elías iba para el baño y detrás estaba Eliseo también. O sea, dice, no, yo eso no me lo pierdo. Y así fue. Dice que de repente se abrieron los cielos, vino una carroza con caballos de fuego
Y Eliseo levanta la mirada y lo ve y dice, Padre mío, gente de Israel, ¿cómo es? Padre mío, gente a caballo y los carros de Israel. Ok. Carros de Israel y su gente. Bueno, algo de eso dijo. No me acuerdo exactamente cómo era. Pero algo de eso. Y sí, te estoy viendo. Y dice la narración que cayó el manto de Elías. Y Eliseo fue y recogió el manto, lo dobló y llegó al Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abrió el Jordán y el camino. Y esa fue la evidencia de que la doble unción había recibido. Ahora, si esa fue la unción que estaba sobre Elías, ¿qué tanto más la unción que estaba sobre el Señor Jesucristo? O en el Señor Jesucristo. Miren, yo les voy a decir una cosa, se los dije cuando hablé del reino. Él era el reino. Cuando él decía el reino de los cielos se ha acercado, era él. Él era el reino. ¿Ok? Y él lo dijo. Llegará el día en que ustedes ya no dirán, he aquí el reino entre ustedes, porque el reino estará en ustedes, el Espíritu Santo. El mismo que estuvo en él, ahora está en nosotros. Amén. Pero fíjense todo lo que le costó a Eliseo recibir esa doble unción. Y fue tan poderosa que años después de muerto Eliseo, estaban unos judíos que iban a enterrar a un muerto y vieron una banda de madianitas y del susto agarraron y tiraron al muerto en una cueva sin saber que ahí estaban los huesos de Eliseo. El muerto rueda, toca los huesos de Eliseo y se levanta y sale corriendo con ellos también. Así era la unción. Imagínense la unción que nosotros hoy tenemos por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el precio que pagamos por retener esa unción? Contar el costo. Señor, a todos nosotros en esta mañana el Señor nos está diciendo, sígueme. Ok, ¿cuánto cuesta seguirte? La respuesta es todo. Todo. Te va a costar todo. ¿Ok? Cualquiera de nosotros, o cualquiera de vosotros, decía Lucas en 14:33, el Señor en Lucas 14:33. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Cuántos de ustedes quisieran de verdad ser discípulos del Señor? Yo quiero. Aunque ustedes me sirvan de tropiezo y tengan que renunciar a ustedes, yo quiero ser discípulo de Cristo. ¿Ok? Y entonces la advertencia que el Señor nos dio con la sal. Déjenme hablar un momentito de la sal, porque a veces la gente no entiende la ilustración de la sal. Cuando estamos hablando de la sal, en el tiempo antiguo, esa sal no era sal refinada como la que nosotros tenemos hoy en día, sino que provenía de áreas del Mar Muerto que contenían muchos minerales. Y entonces, como estaba expuesto al exterior, cuando la humedad se disolvía, el cloruro de sodio, que es la composición química de la sal, de ahí quedaba un residuo blanco que parecía sal, pero ya no servía para nada, no sazonaba, no tenía sabor. Miren, hay muchos creyentes que se visten de creyentes, que parecen creyentes, que vienen los domingos y levantan las manos, que van los miércoles arpas y copas y levantan las manos. No ustedes, ¿me entienden? Pero hay muchos que se visten de creyentes y no son discípulos del Señor. Y el Señor dice, si no eres mi discípulo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Ok? No puedes entrar al reino de los cielos. Así que en esta serie de Conociendo al Maestro, el énfasis que hemos dado no es aprender las enseñanzas del Señor, sino vivirlas. Entiende esto. No basta con comenzar bien. No basta con emocionarse por un momento aquí y allá. No basta con decir quiero seguir. El verdadero discípulo tiene que calcular el costo. Y el costo es todo. T-O-D-O. Todo. Te va a costar todo. Amén. ¿De verdad quieres ser su discípulo? En aquel día el Señor te va a decir, ¿no escuchaste a tu pastor Mario cuando te dijo que te iba a costar todo? Amén.
Nos ponemos de pie. Ya sabemos que seguir al Señor, la salvación, mejor dicho, la salvación es gratis, pero retenerla nos cuesta todo. Seguir al Señor no es fácil, pero tiene una gran recompensa. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, yo quiero que ustedes entonces tómense unos segundos y reflexionen en todo esto que están escuchando. Y contéstense esta pregunta, se la contestan ustedes mismos, amén. ¿De verdad estoy siguiendo al Señor? ¿De verdad estoy haciendo su voluntad o estoy haciendo la mía? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Respóndese usted mismo ahí esa pregunta. Reflexione en ello. ¿Es usted de los que tiende a poner excusas en lo que a seguir al Señor, a hacer su voluntad se refiere? Y créame, Dios entiende, Dios sabe y Dios entiende. Pero Dios desea una decisión. Todos nosotros hemos nacido con un propósito, se ha enseñado antes. Ninguno de nosotros nació aquí por casualidad. Todos tenemos un propósito. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra de verdad es clara. Y nos enseña, Señor Dios, que tú eres un gran Dios. De hecho, eres el único Dios. Y tus palabras son verdad y son vida. Señor, y que hiciste todo lo posible para que tu creación retorne a ti. Lo hiciste dando la vida de tu propio Hijo, que nos llama a seguirle. Señor, te ruego, danos claridad en lo que al llamado que tú nos has hecho se refiere. Señor, hay muchos que andan deambulando, Señor, en iglesias y cambian de iglesias y están buscando algo que no terminan de encontrar, y ese es el propósito. Señor, muéstrales el propósito, y que ellos ya de ahí, Señor Dios, puedan tomar la decisión de seguirte o no seguirte. Y yo sé que tú eres un Dios de gracia y de misericordia, y que tú conoces todas las circunstancias de todo. Yo te ruego que por tu Espíritu Santo, Señor, tú los guíes, les muestres, Señor Dios, lo que realmente cuesta. Porque a ti te costó tu vida. A nosotros nos pides renunciar a todo lo que tenemos para seguirte a ti. Y cuando dice renunciar a todo lo que tenemos, no es necesariamente que vendamos nuestras casas o lo regalemos y nuestros vehículos. No es eso lo que nos estás pidiendo, sino que nos estás pidiendo que tú seas el primero en todo. Y eso quiere decir que si tenemos que sacrificar algo que tengamos por muy preciado, lo sacrifiquemos con tal de seguirte a ti, porque tú eres el primero, debes ser el primero en nuestra vida. Por algo en la palabra tú dices que tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, el alef y el ta. Señor, que tu palabra en esta mañana, Señor, nos confronte, pero también nos edifique y nos consuele. Y nos haga, Señor, ser cada día más firmes sobre la roca. Tú eres la roca de los siglos. Que podamos estar afirmados cada vez más en ti, en tu camino, para que cuando vengan los tiempos malos, Señor Dios, y ya estamos viendo, ya tenemos atisbos de los tiempos malos que se acercan, pues podamos permanecer firmes, Señor, en la salvación que tú nos procuraste y que tanto te costó. Y te damos gracias. Gracias, Señor,
Porque nosotros por lo menos sabemos estas cosas y hay millones que no lo saben. Pero a ti te ha placido revelarnos estas cosas, porque quieres lo mejor para nosotros. Y Señor, yo también tengo claro que hay un tiempo para todas las cosas, tiempos y sazones. Danos revelación y claridad en estas cosas, te ruego. Y en tu nombre yo bendigo a esta congregación, Señor. Que tu palabra alumbre su entendimiento. Que ya no haya confusión ni velo, Señor, que oscurezca el entendimiento. Que sus mentes sean renovadas, Señor, y como dice la palabra en Hebreos 11, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, que ellos también se puedan sostener, Señor, como viendo al invisible. Y no desviarse del camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición sea sobre ellos, sobre sus casas, sobre su familia. Señor, sobre todas estas cosas, Señor, que tú dijiste debíamos estar dispuestos a renunciar con tal de seguirte. En el nombre de Cristo Jesús. Y la congregación Iglesia Hispana Fraser dijo, amén y amén. Dios los bendiga. Acuérdense que esta tarde tenemos